Hola, bienvenido a una explicación más, el cual hablaremos sobre el tercer tema del Manual de Laboratorio de Termodinámica, materia impartida por el ingeniero Walter Henry en la Universidad Central del Este. Como ya he dicho en videos anteriores, mi nombre es José Maracayo, soy estudiante de Ingeniería Electromecánica de la Universidad Central del Este y comencemos. En el día de hoy estaremos explicando sobre el tercer tema del manual de laboratorio llamado el calor. Para comenzar, ¿qué es el calor? Un concepto de calor. El calor es la energía intercambiada entre un cuerpo y su entorno, por hecho de encontrarse a distinta temperatura. El calor como trabajo es energía en tránsito, por lo que se puede entender también como un método de transferir energía. Concepto calórico. La teoría calórica fue un modelo con el cual se explicó durante un tiempo bastante prolongado las características y comportamientos físicos del calor. La teoría explica cómo el calor, un fluido hipotético, el calórico que impregnaría la materia y sería responsable de su calor. Para Lavoisier, una molécula de todos los cuerpos de la naturaleza está en un estado de equilibrio entre la atracción, que tiende a aproximarlas, y la acción del calórico, que tiende a separar. Según su mayor o menor cantidad calórico, los cuerpos son un gas líquido o gaseoso. El calórico se difunde entre los cuerpos, pasando de un contacto a otro, incluso entre los seres vivos. Las quemaduras producidas por congelación se explican por qué el calórico causaría los mismos daños en la piel, tanto al entrar al cuerpo como al salir. O sea, pudiéramos definir a calórico como el fluido hipotético al que se le atribuye capacidad de propagar calor. Concepto de caloría. ¿Qué son las calorías? Las calorías son unidades de cantidades de energía, ya sean contenidas en un alimento o quemadas haciendo algún tipo de ejercicio físico. Es la cantidad de calor que en una forma de energía necesaria para producir un incremento de temperatura de 1 Celsius en una muestra de agua con una masa de 1 gramo, desde 14.5 Celsius a 15.5 Celsius. También se le llama caloría gramo y caloría pequeña. Calor sensible. ¿Qué es el calor sensible? El calor sensible es la energía térmica suministrada a un objeto, sabiendo que aumenta su temperatura. Es lo contrapuesto al calor latente, que es la energía térmica, que en él la energía térmica no aumenta la temperatura, sino que promueve un cambio de fase, por ejemplo, de sólido a líquido. Un ejemplo aclara el concepto. Supongamos que tenemos una olla con agua a una temperatura ambiente de 20 Celsius. Cuando la colocamos en la hornilla, el calor suministrado aumenta la temperatura del agua lentamente hasta alcanzar los 100 Celsius. Temperatura de ebullición del agua a nivel del mar. El calor suministrado se denomina calor sensible. O sea, cuando ponemos una agua a hervir, vendría siendo un ejemplo de calor sensible. Diferente al calor latente. El calor latente es cuando un líquido pasa al estado gaseoso, toma calor latente. Cuando un gas se condensa y pasa al estado líquido, se de calor latente. Durante esos procesos la temperatura no experimenta cambio alguno. Como bien puse en la figura ahí, se muestra la condensación del vapor del agua ambiente en las paredes externas del vaso lleno con hielo. O sea, cuando hacemos un jugo o tomamos agua y le echamos hielo, el frío que se ve por fuera del vaso vendría siendo el calor latente. Es una cantidad física que se refiere a la cantidad de calor que recibe o da un cuerpo a medida que su estado físico cambia. Cambio de fase es una sustancia pura. Como ya habíamos explicado en otras diapositivas o explicaciones, una fase es un estado
en una secuencia posible de estados generalmente periódicos. Fase de Luna. Las fases termodinámicas son los distintos estados homogéneos en la que se presenta una sustancia a ir cambiando su estado termodinámico, temperatura, presión o concentración. Los tres estados físicos de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Aquí hay un diagrama del estado de fase que sufre el dióxido de carbono. Curva de calentamiento del agua. Es el resultado que se obtiene al graficar el incremento de la temperatura del agua con respecto al tiempo en el que se encuentra frente al calor. Para tener una curva de calentamiento es necesario utilizar un envase sólido y llenarlo de agua y someterlo a calor, o sea, cuando ponemos a hervir agua, es un ejemplo. El sólido empieza a absorber el calor, el cual será transmitido al agua, que irá presentando un incremento en su temperatura hasta llegar a hervir, y de allí en adelante la temperatura dejará de elevarse y estará un poco en ebullición. O sea, cuando el metal, nuestra olla, le transmite calor al agua, comienza la ebullición. Dicha curva de calentamiento puede ser utilizada no solo con el agua, que es un líquido, el cual alcanza su máxima temperatura, puede convertirse en gas, sino también en un sólido, que puede ser transformado en un líquido y por último finalizar a gas. Los termómetros, aquí nombré algunos, ya que en la otra diapositiva nombré todo lo que existían. Tenemos el termómetro de vidrio o de líquido, el pirómetro, termómetro sin contacto y el termómetro con lámina bimetálica. Hasta aquí llegó mi exposición.